Bueno, muy bien, buenas noches. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Con el ejercicio que hicimos la clase pasada, donde estaba ventas, el consultor, recibos de caja, el cliente. Entonces ahorita lo vamos a conectar a una plataforma que se llama Power Pivot, que es una herramienta adicional de Excel. Entonces vamos a abrir un archivo Excel en blanco, por favor. El otro lo tienen que cerrar, no puede quedar abierto. Pues van a abrir para que se pueda conectar, correcto. Entonces, abrimos un archivo de Excel en blanco, ¿sí? 0 kilómetros, allí lo tengo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es activar la herramienta de Power Pivot. Yo ya la tengo aquí instalada, mírala, ¿cierto? Bueno. Para los que no la tienen instalada y para los que están trabajando en empresas y tienen computadores de empresa, eso no hay problema de licenciamiento, es una herramienta gratuita. Cualquier persona, cualquier empresa la puede instalar dentro de su computador sin ningún problema de licenciamiento. ¿Sí? Pero para los que no la tienen aquí, ¿por dónde la activan? Entonces nos vamos a ir aquí por archivo, opciones, y por aquí dice complementos. Archivo, opciones, complementos. Muy buenas noches. Disculpe, ¿será que podría por favor permitirle el acceso a Rodi, que está escribiendo el grupo? ¿Cómo, perdón? ¿Será que por favor podría darle acceso a Rodi Cabezas, que está tratando de Ya, claro, acceder? sí. Hola, Rodi, bienvenido. Espero que ya tenga los archivos allí para trabajo. Bueno, entonces estamos otra vez. Estamos en un archivo en blanco. Estamos en un archivo en blanco. Vamos a instalar, bueno, no instalar, vamos a activar, porque eso ya viene instalado. Vamos a activar, ¿cierto? La herramienta de Power Pivot en Excel. Entonces nos vamos aquí por archivo, opciones, y por aquí dice complementos, ¿sí? Complementos. Entonces, por acá, donde dice administrar, hacemos clic en la flechita de la lista y le decimos complementos como. Complementos com y le damos ir. Los que desaparezca Microsoft Power Pivot y Microsoft Power Map, instálenlos, que los dos se los voy a enseñar. Ese Power Map en una horita lo podemos dictar y es muy chévere para trabajarlo. Si no los tienen es porque su Office no es un Office profesional. ¿Sí? De pronto es un Office estándar, un Office Home, que son versiones del Office, ¿no? ¿A todos les apareció, por favor? Sí, profe. Bien, ahí le dan a aceptar y él queda instalado. Bueno, entonces aquí tenemos ya, aquí hay 3 herramientas nuevas en Excel. Tenemos el Power Pivot, que ya les debe aparecer aquí la pestaña. Esto es un mundo aparte, aquí sí es como el cuento, juntos pero no revueltos, pero ahí están, ¿sí? Bueno, está Power Pivot. Aquí por datos, esta parte donde dice obtener y transformar, este es el Power Query de Excel. Por datos. Este es el Power Query de Excel. ¿Sí? Este es el Power Query de Excel. Y por insertar, bueno, aunque ahorita lo pasaron, de pronto en algunas versiones, por aquí dice insertar y dice mapas 3D, pero en otras lo cambiaron y se encuentran aquí por datos
Por aquí dice mapa 3D. Esas son 3 herramientas complementos adicionales a Excel, ¿sí? Pero básicamente el que hay que instalar es solamente Power Pivot, porque ya Power Query viene ya por default y este mapa 3D también viene, ¿sí? Bueno, igual dentro del curso no está incluido el mapa 3D, pero quiero editárselos eso en una horita y se van a dar cuenta que es muy fácil de usar y es espectacular. Es una visualización que realmente impacta. Bien, entonces ya tenemos instalado Power Pivot. ¿Qué es Power Pivot? Entonces vamos, Power Pivot es el origen de lo que hoy se convirtió en Power BI, ¿no? Les decía que estamos hablando de que esto salió hace como 8 o 9 años, ¿no? Ya lleva 8 o 9, es joven, es muy joven, ¿no? Excel, ¿cuántos años tiene? Y vea, todavía le estamos dando, ¿sí? Power Pivot es muy joven, ¿no? Y hay que aprender a manejarlo porque realmente es muy útil para administrar bases de datos, ¿no? Bien, el Power Pivot es una herramienta que agregaron a Excel para que él se encargue de las bases de datos. Pero puedo conectar bases de datos de Excel, de Access, de MySQL, de SQL, de Azure, de cualquier fuente, se pueden conectar. O sea que no solamente conecto tablas de Excel. Yo desde aquí puedo llamar una tabla de MySQL. ¡Chum! Eso es la maravilla, ¿sí o no? Eso anteriormente era complicado unir una base de datos de Excel con otra de Access o con otra de MySQL. Eso era muy complicado hacer ese tema. Entonces, Power Pivot es el buena papa que integra a todo el mundo. Usted es chino, venga para acá. ¿Sí? Usted habla mandarín, venga para acá. Usted habla español, venga para acá. O sea que él, cualquier idioma, él, cualquier tabla que sea, él la coge y la condiciona y entonces la pone en un formato estándar para que todo el mundo podamos trabajar. Eso anteriormente no lo hacían sino los ingenieros de sistemas. Ya ahorita lo que explicaba en la clase pasada, estas herramientas vienen para que usuarios finales, sin ser expertos en informática, tengan la capacidad de administrarlas, ¿no? Bueno, maneja todo. Entonces, ellas tienen algo que se llaman los conectores. Entonces, hay un conector que es como el traductor, ¿no? Para conectar una base de datos de Excel o para conectar una base de MySQL, ¿cierto? Tiene conectores, ¿no? Que son como los traductores para poder decir, venga y trabaja acá conmigo, ¿no? Tiene la capacidad de Power Pivot ya de manejar grandes volúmenes de datos. 2 millones, 4 millones, 5 millones, 10 millones de registros, ¿no? Eso ya estamos hablando de otro poder, ¿no? Poderes. Excel con 200.000 registros ya se le queda colgado a usted. Con 5.000 registros donde usted tenga unos 10 buscar B en una base de datos, eso no camina, ¿ya? Entonces, el Power Pivot es el fortachón que fue diseñado para administrar las bases de datos. Además de eso, el Power Pivot también le da la capacidad de relacionar para poder cruzar datos dentro de sus características principales, ¿no? La condición para poder subir bases de datos a Power Pivot, lo explicamos en la clase pasada, es que las bases de datos deben estar estructuradas. No deben de tener títulos, no deben de tener totales de columna, no deben de tener totales de fila, no pueden haber filas en blanco y en lo posible que las columnas estén estandarizadas, ¿no? Cuando usted tiene esa, y la más importante, que la base de datos pues tenga formato de tabla, ¿no? Si usted sube una base de datos que tiene títulos, ¿no? Distribuciones, el gancho limitada, relación de préstamos, ya esos títulos te dañan el informe, no puedes trabajar. Sí, esos se llaman los encabezados. Esos sí tienen que estar, claro. Deben de tener encabezados de columna las bases de datos. Eso se llaman encabezados de columnas. Esos sí van a estar, pero los títulos no. No puede tener totales de columna porque en un informe él cree que es un registro, entonces duplica la información. ¿Ya? Bien. Teniendo claro eso, entonces nos vamos a ir para Power Pivot. Entonces entramos aquí, Power Pivot, y le decimos administrar. Ya ahí el cambio. Ya ahí estamos en Excel, pero estamos en un ambiente totalmente diferente que se llama Power Pivot. ¿Sí?
Si usted viene aquí a la barra de tareas, aquí abajo, pues él le va a mostrar las dos plataformas, la plataforma de Excel y la plataforma de Power Pivot. O sea que usted puede cambiarse de una a otra, pero los dos son uno solo. Todo lo que usted haga en Power Pivot lo vamos a grabar en el archivo de Excel. O sea que todo lo que se haga en Power Pivot, yo me salgo aquí a Excel, grabo Excel, y cuando vuelva a abrir, tengo que abrir Excel para poder abrir Power Pivot. Power Pivot, lo malo es que aquí es que él no se manda solito. Él depende de Excel, ¿sí? Pero es una plataforma independiente. ¿Bien? Ok. Para poder conectar esas bases de datos con Power Pivot, entonces por aquí hay algo que se llaman los conectores, que se llaman de otros orígenes. Entonces voy a conectar esas bases de datos de ventas, de clientes, de recibos de caja, de productos, las vamos a conectar aquí a Power Pivot, ¿sí? Entonces le voy a decir por acá, mira, aquí todos estos son los conectores, son como los traductores, ¿no? Para los que de pronto no conocen un poquito del tema de datos, ¿no? Lo que pasa es que cada programa se desarrolla en una aplicación, en Visual Basic, en SQL, entonces tienen unas características especiales. Entonces, estos conectores son los que dicen, ah, usted es de Excel, venga que yo tengo aquí el traductor de Excel. Usted de Access, venga que yo tengo Access. Entonces, aquí está el traductor, míralo, aquí abajo dice, voy a conectarme con unas bases de datos de Excel, ¿sí? Acá por de otros orígenes, ¿sí? De otros orígenes y le decimos que nos vamos a conectar con bases de datos de Excel, ¿listo? Le damos siguiente y aquí pues tengo que saber dónde están mis datos. Entonces aquí en examinar, mi carpeta. Y aquí está en Excel modelo relacional, aquí tengo el archivo, ¿sí? Es este. Entonces lo selecciono y le digo abrir. Bueno, debo de tener el cuidado de decirle que la primera fila tiene los encabezados de los que estamos hablando, ¿sí ves? Si no activa esa casilla, el informe le sube, la base de datos se conecta con error. Entonces le voy a decir, usar primera fila como encabezados y le doy siguiente. Entonces él detecta que hay esas bases de datos. Yo las puedo subir todas, pero a manera de práctica vamos a subir una por una para hacer la práctica, ¿ya? Entonces la primera base de datos que voy a subir, por ejemplo, pues puede ser ventas, ¿no? Aquí está. Bueno. Dos de ventas. Ah, bueno, cuando él genera dos, siempre la que hay que, él genera como una basurita de otra, es la que tiene ventas y el signo pesos, esa es la que hay que coger. Bueno, aquí hay algo súper importantísimo que de hecho no lo tiene ni siquiera Power BI, es que antes de subir la base de datos, yo puedo hacer un filtro y quitar columnas y filas que no intervengan en mi informe. Es espectacular, porque a usted muchas veces le entregan una base de datos y le dicen, ahí le mandé las ventas, pero resulta que a usted no le interesa sino las ventas suyas, pero vienen las ventas de José, de Chucho, de María, de Checho, de todo mundo. Entonces usted dice, ah, bueno, listo. Aquí de una vez donde dice vista previa de filtro, usted puede peluquear lo que llamamos aquí coloquialmente en sistemas, ¿no? Puedo peluquear y quitar las columnas que no me sirven para el informe y hacer filtros solamente con la información que yo necesito. Entonces, si usted tiene una base de datos de 1 millón de registros y resulta que usted escogió solamente sus ventas y le quedaron 250,000 registros, ya estás haciendo diseño porque ya te estás quitando un montón de información que no tienes que procesar. O puedes aquí, oído acá. Puede desactivar las columnas, aquí y activar las columnas solamente que vayan a intervenir en el informe. Usted puede tener de una base de datos, póngale 24 columnas, pero de esas 24 realmente usted utiliza 7, 8 para hacer un informe.
Entonces usted aquí puede quitar de una vez un montón de columnas de las cuales usted no va a utilizar en el informe. De pronto en el informe no va a utilizar el celular, el número del teléfono, la dirección, ese tipo de datos que no, ¿cierto? Entonces simplemente lo que usted hace es activar las columnas que usted va a trabajar y pues aquí puede colocar filtros también dentro de lo que usted quiera. Entonces le vas a quitar peso a la base de datos, no vas a subir información que no te sirve. Esa herramienta me parece espectacular. De hecho, ni Power BI la tiene. ¿Sí? Uno la hace después por Power Query, ¿no? Pero inicialmente no la tiene. Bueno, entonces aquí simplemente le voy a decir otra vez, voy a volver a activar todo, ¿no? Aquí todas las columnas para que le queden, hágale bien el chulito ahí. Porque pues aquí vamos a subir todo. Entonces, ojo con esa primera función aquí, ¿no? Ahí señalamos todo, ¿cierto? Las columnas sí, aquí. Aquí vuelven y nos quedan todas, ¿no? Deben de quedar ahí todas activadas. Bueno, bien. Simplemente entonces le digo finalizar y él conecta esa base de datos, empieza a subirla, mira. Yo he subido bases de datos aquí, literal en trabajos, he subido bases de datos de Access de 2 millones de registros y se demora por ahí 18 segundos subiendo la información. 2 millones de registros. ¿Sí? 2 millones de registros. Entonces le digo cerrar y él acaba de conectar esa base de datos que tengo en Excel, la acaba de conectar aquí con Power Pivot. Aquí la tengo, la misma, ¿sí ves? Los cambios que usted haga en la fuente de Excel, si usted le da aquí a actualizar, entonces actualiza los datos. Si entran nuevos registros en la base de datos de Excel y le da actualizar, aquí también se actualizan. Por eso esta base de datos queda conectada con la fuente de Excel, que es el original. Profe, qué pena, a mí no me cargó la información. No le cargo. A ver, vuélvalo a hacer. Esto. Y ahí Tiene para... cerrado el archivo de Excel, ¿cierto? Sí, sí, señor, lo tengo cerrado. Ok, vuelve y dile otra vez de otros orígenes. Okay. Le tienes que decir que es un archivo de Excel. Ahí le das siguiente. Tienes que ir y buscar bien el archivo. Esto ahora sí. Que esto fue lo que... Y le metas. Listo, profe, ya me cargó, gracias. Sí, bueno, ok. Bien, entonces, a ver, esta es una hoja que es muy parecida a Excel, pero no es Excel. En su manejo es muy parecido porque tiene una barra de fórmulas, tiene columnas, pero no dice A, B, C, D, ¿no? Dice son los nombres de las columnas, ¿no? Si yo no quito los títulos, entonces los títulos montan aquí y no puedo tabular la información. Entonces no, tabular es como está en este momento, hecha por columnas. Si no tendría problemas y no podría hacerlo. Sé que me montó bien porque los encabezados de columna, yo llamo esta primera fila la fila 0, la de arriba. Ahí deben de quedar los encabezados de la base de datos. Una base de datos no monta bien porque usted sabe, porque aquí donde dice número de factura y de cliente, ahí aparece F1, F2, F3, F4. Ahí no montó bien. Quiere decir que es muy posible que en la base de datos, arriba de los encabezados, no haya nada, pero hayan vacíos, hayan presionado vacíos con la barra espaciadora. Entonces le toca devolverse a Excel, borrar esas filas y volver a subir, ¿no? Si le queda mal montada, usted aquí la elimina con botón derecho, la elimina, ¿cierto? La elimina y él vuelve y la sube, ¿no? Vuelve y la sube ya corregida, ¿no? ¿Sí está claro allí? Bien. Esta nos montó al pelo, listo. Vamos a subir la otra. Vamos a subir entonces de otros orígenes.
Nuevamente, archivo de Excel, siguiente, examinar. Power Pivot, no. No le dicen el chulito de los títulos, ¿no? De los nombres de la... Sí, claro. Así es que apenas lo voy a hacer. Sí, aquí vuelvo a abro, usar primera fila. Sí, es ahí cuando se coloca. Le doy siguiente. Bueno, y vamos a subir las otras de una vez. Vamos a subir asesores, clientes, productos y recibos de caja. ¿Sí? Ahí las puedo subir todas porque están dentro de un mismo archivo. Pero si estuvieran en archivos diferentes, tendría que subir una por una. ¿Sí? Menos ventas porque venta ya la tenemos, ¿no? Si no, nos sube 2 veces. Le damos finalizar y él empieza a subir esas bases de datos. Vea, eso es rapidísimo, pues como son tan pequeñitas, pues eso es. Ya ahí quedaron las 5 bases de datos: ventas, asesores, clientes, productos y recibos de caja. ¿Sí? Bueno. Bien. Parémonos en ventas. Este diseño que yo voy a hacer la implementación montando los datos. Pero vamos a hacer otro diseño como el que hicimos en la clase pasada, que es haciendo el informe, pero directamente en la tabla dinámica. ¿Sí? Como lo hicimos en la clase pasada. Bueno, entonces, ¿qué es montar los datos? Quiere decir que yo aquí voy a montar el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto. Voy a montar el costo unitario, el precio unitario, que es información que me hace falta para poder implementar y sacar las ventas y los costos de esta base de datos, ¿no? Entonces tenemos que hablar de relacionar, porque información que yo necesito de esta base de datos, que es el nombre, ¿cierto? Este nombre necesito pasarlo para ventas para poder presentar mi informe, porque yo no puedo presentar un informe con los códigos, ¿no? Con las células. Entonces necesito relacionar. En la clase pasada decíamos que el concepto de relacionar es un tema viejísimo para las bases de datos, no es de ahorita. Que pues se implementó en Excel y se está viendo en Excel, pero relacionar bases de datos están desde que nacieron las bases de datos. Entonces, ¿qué es relacionar? Pues unir ventas con clientes, que lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Y cómo la relaciono? Con un campo en común entre las dos. ¿Cuál es el campo en común entre las dos? Pues aquí tengo la cédula y aquí también tengo la cédula, ¿cierto? Es un buscar B, correcto. Es la interpretación, exactamente. Lo entendiste bien. Pero entonces le voy a dar el mismo nombre a la columna. Explicamos que se debe hacer para entender mejor el modelo, porque es que aquí se llama ID de cliente y en cliente se llama identificación. Entonces le vamos a cambiar el nombre a la columna. Le damos botón derecho, le decimos cambiar nombre, ¿cierto? Y la vamos a llamar ID de cliente. Listo, bueno. Entonces, voy a relacionar ventas con clientes a través del campo en común, que es el ID de cliente. Yo dije que campo en común, ¿qué es? Pues que sean el mismo tipo de datos. Si el uno es numérico, el otro tiene que ser numérico. Si el otro es de texto, el otro es de texto. Como dijo el compañero, como un buscar B, tiene que coincidir, ¿no? Yo no puedo hacer un buscar B escogiendo un número y en la otra ir a buscar una letra, ¿no? Para relacionarlos, tienen que ser del mismo dato. Entonces aquí arriba hay algo que dice vista de diagrama aquí. Entonces hacemos clic ahí, ¿sí?
En cualquiera, sí, no importa. Y mira que aquí ya tengo las bases de datos. Entonces voy a poner por aquí ventas, voy a pasar por aquí productos. Voy a dejar por aquí asesores. Por aquí tengo ventas, clientes. Entonces, aquí es más chévere la relación de la que hicimos en la clase pasada con Excel, ¿no? Para poder relacionar ventas con clientes, el campo en común es I de cliente con el I de cliente, ¿sí? Puedo cogerlo de aquí para allá o de allá para acá. Aquí lo importante es que coloque bien la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano y arrastra. Le dice I de cliente y lo pone encima del I de cliente. No en cliente, aquí es donde se equivocan porque unen el I de cliente con el cliente. No, para relacionar son dos campos del mismo tipo. Si yo me paro en la línea, entonces ahí me muestra cuáles son los dos campos coincidentes. Por eso es importante el nombre, que tengan el mismo nombre, más no es obligatorio que tengan el mismo nombre. Profe, Bueno, dime. profe, qué pena, es que mi internet está un poco lento y no alcancé a escuchar cómo hiciste esos cuadritos. O sea, me quedé. Esos cuadritos salieron aquí por vista de diagrama. ¿Listo? Y entonces lo que hice fue coger aquí con clic sostenido, arrastré y lo puse I de cliente con I de cliente. ¿Quién me dice qué quiere decir este 1 y qué quiere decir este asterisco? Veo uno a muchos, pero ¿qué es eso? En términos castellanos. Que puede ser una sola cédula, un cliente puede comprar. Pero, ¿cómo es? A ver, ordene la idea. Sí, o sea, la cédula es única. ¿En dónde? En cliente. Correcto. Y cliente puede, en ventas puede estar muchas veces el número de cédula porque el cliente puede comprar muchos artículos. Correcto, sí, así es. Bueno, así es como dijo la compañera, pero lo vamos a explicar un poquito más claro. Este 1 quiere decir que en la base de datos de clientes, la cédula, ¿cuántas veces puede estar repetida? Dato único, correcto. En clientes, ¿no? Yo no puedo tener en la base de datos de clientes 2 cédulas, ¿cierto? Entonces, ese 1 quiere decir que en la base de datos de clientes hay cédulas únicas. Pero esas cédulas en ventas, ¿cuántas veces puede estar? Muchas, porque cada vez que le vendamos, pues va a aparecer su cédula. Entonces, a eso es lo que ordinariamente se llama una relación de 1 a varios, que es la relación que más se da. Hay otros tipos de relaciones, pero aquí no funcionan. Hay unas relaciones de 1 a 1, de muchos a muchos, hay otros tipos de relaciones, pero la relación que más se da es ese tipo de relaciones. Que en una base de datos sea registro único y se une con otra base de datos donde se repita, ese dato se repita muchas veces. Entonces, de 1 a varios. Si usted le hace doble clic sobre la línea, él le muestra ya el modelo un poco más claro, ¿sí ves? Entonces le da un mapa donde estás diciendo, sí, estoy uniendo un número con otro número, la cédula con otra cédula. Pero aquí no me puede aparecer la cédula con el nombre, ¿no? O con una dirección. No tiene nada que ver, ¿cierto? Si la relación le queda mal, usted se puede parar ahí en la fila y con botón derecho le dice eliminar, porque a veces pasa que uno que por el afán coloca mal la puntica y escoge la que no es. ¿Sí? Bueno, muy bien. Listo, tenemos relacionado. Cuando relacionamos estas dos bases de datos, quiere decir que ya allí, ellas son como si fueran una sola. O sea que yo puedo coger datos de ventas y puedo coger datos de clientes y hacer cruces de información. Entonces, pasémonos nuevamente aquí para vista de diagramas, para nuevamente los datos. Entonces, aprendamos esto. Me puedo
me puedo cambiar a relaciones, me puedo cambiar a datos. Aquí abajo me puedo ir para Excel, me puedo devolver a Power BI, ¿sí ves? O sea, puedo navegar por todos esos sitios y estoy trabajando dentro del mismo Excel. ¿Listo? Bien, entonces aquí vamos a hacer el primer cruce. Entonces nos vamos a parar en ventas. Y aquí donde está el asesor le vamos a dar botón derecho y le vamos a decir insertar columna. Vamos a hacer nuestro primer cruce. Botón derecho, insertar columna. Insertar columna. En la parte de arriba, en la barra de fórmulas, que es muy parecida a la de Excel, vamos a borrar ese igual que él pone ahí. Vamos a borrar. Y ahí le voy a dar el nombre de la columna con el cual yo voy a trabajar. Entonces le voy a decir que esa columna se va a llamar clientes. Acuérdense de borrar bien el igual ahí en la barra de fórmulas, ¿no? Escriben clientes. Ese es el rótulo para la columna. 2 puntos igual. Sí, con espacio. 2 puntos igual. Y entonces vamos a trabajar una función. Aquí en Power Pivot trabajamos funciones casi idénticas a las de Excel, pero aquí se llaman funciones DAX y están en inglés, ¿ya? Pero aquí está el extrae, está la fecha, está la hora, está el día, está el extraer, todas esas están aquí. Entonces voy a colocar una función DAX que se llama relay. Related se escribe aquí. Entonces, related o relay, ahí aparece, ¿sí ves? Igualito como Excel, ahí aparece. Damos el doble clic y como en Excel, él monta hace la estructura de toda la función, la autocompleta, ¿cierto? Y monta el paréntesis, ¿cierto? Y entonces, como yo ya tengo relacionada ventas con clientes, él me dice, ¿qué necesita de clientes? De una, ¿sí ves? ¿Qué necesito de clientes? Ah, bueno, pues yo necesito en este momento esta. El cliente le hace doble clic. Puede darle enter o si quiere, pues cierra el paréntesis igual y le das enter y acabas de hacer un buscar B. ¿Qué es la maravilla de esto? Número 1, la fórmula más corta. O sea, no tengo que decirle, búsqueme este código en esta base de datos, tráigame la columna, no sé qué, ¿cierto? Bueno, primero la fórmula más corta. Segundo, que si esto tuviera 300, 400, 500 mil registros, lo hace así en cuestiones de segundos. Si yo tengo 500 mil registros y haciendo un buscar en Excel, póngale que se le demora de 5 a 7 minutos haciendo el cruce de datos. ¿Sí? Entonces, aquí la diferencia es la velocidad con que él hace el cruce, ¿cierto? Bien, vamos a hacer lo mismo con asesor. Entonces, nos vamos para relaciones. Profe, tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta. Generalmente uno en Excel pone la fórmula en valores. ¿Aquí también es necesario? Pone la fórmula en valores. No entiendo en valores. Sí, ¿Cómo así? sí, la deja sin fórmula, pone la información en valores. Ah, ya, bueno, sí, ya vamos a mirar que hay una forma especial para poder hacer el quitarle las valores como Excel. Ah, ok, Bien. gracias. Ya viene un ejemplo donde vamos a mirar eso. Entonces aquí vamos ahorita a unir ventas con asesores, ¿cierto? ¿Cuál es el campo en común? Pues aquí dice ID asesor y aquí dice código asesor.
En aras de hacer las cosas bien, voy a volver a salir aquí. Vamos a volver a salir. Y cambiémosle el nombre en asesores, ¿cierto? Llamémosla aquí con botón derecho. Cambiar el nombre de la columna y lo llamamos como se llama en ventas, y de asesor. ¿Listo? Me devuelvo a relaciones, ¿sí? Y le digo y de asesor con y de asesor. Tienen que hacer bien la conexión, ¿no? Y de asesor con y de asesor. Descarguen bien el mouse, porque si no, no les hace el cruce. El sentido en el que se ve lo de la línea no importa. No importa, sí, puede ser de aquí para allá o de allá para acá, no, no interesa el sentido. Volvemos otra vez a los datos. La que estamos implementando es ventas, nos paramos en ventas. Insertamos una columna acá. Botón derecho, insertar columna, ¿no? Nos vamos a la barra de fórmulas. Arriba, borramos el igual. Esa columna la vamos a llamar asesores. 2 puntos igual. Y viene la función DAX. Entonces, relate. Nosotros en Excel siempre cuando vamos a trabajar una referencia de celda nombramos la columna y la fila, ¿cierto? B5, C4, A1. Aquí no trabajamos con referencias de celdas. Aquí siempre se nombra la tabla y la columna que voy a trabajar. Entonces, la tabla que voy a trabajar se llama asesores. Entonces yo escribo asesores para que él solamente me filtre esa tabla. Porque esta base de datos puede estar conectada con 5, 6, 7, 8, 9 tablas, ¿no? Entonces, si usted no define la tabla, tiene alto riesgo de equivocarse y escoger una columna que no sea la pertinente. Por ejemplo, a mí me pasaba antes. Yo escribía total, ¿no? Porque puedo escribir la columna directamente, pero me aparecía el total de los descuentos, el total de las ventas, el total de las garantías. Entonces, se puede uno equivocar. Se equivoca uno menos filtrando la tabla, o sea, escribiendo primero la tabla, mire que él la filtró. Entonces yo ya de esa tabla le digo, bueno, la que necesito es esta columna, ¿cierto? ¿Listo? Le doy Enter. Y ya tengo aquí los asesores. ¿Sí? Completemos aquí producto. Con doble clic puedo modificarlo. Con F2 también lo puedo modificar. Aquí se me borró, pero lo puedo hacer con F2, con doble clic. Perdón, aquí es de producto. Y me voy a ir a relacionar porque no puedo cruzar si no están relacionados. Yo no puedo aquí insertarle columna y decirle que me traiga el producto de la tabla producto si no la tengo relacionada, ¿no? Esta tabla, aquí está el nombre del producto. Pero aquí no puedo insertarla en ventas todavía porque no la he relacionado. El que me permite hacer este cruce que estamos haciendo es la relación. Entonces venimos aquí y vamos a unir. Aquí también, bueno, corrijámosle el nombre. Entonces en producto la vamos a llamar I de producto. I de producto. Ahora sí, me voy a relaciones y entonces le digo que me una I de producto con I de producto, ¿cierto?
Estando la relación, ahora sí me puedo ir a hacer el cruce con la función relate. No es que necesariamente tenga que llamarse iguales, ¿cierto? Te explicaba, ¿no? Es solamente por interpretación del modelo, pero en una se puede llamar código y en otra se puede llamar IDE. Igual él va a relacionar. Después de que usted coja los dos campos. Allí lo importante es que para no equivocarse, pues es mejor darles el mismo nombre, ¿no? ¿Sí? Les puedo dar el mismo nombre, ¿sí? Bien, me cambio aquí a vista de datos. Me paro en ventas. Inserto la columna. Borro el igual. Escribo el nombre de la columna, productos, dos puntos igual a la función relate. ¿Cuál es la tabla que voy a trabajar? Aquí están los nombres de las tablas, miren, ¿sí? Producto. Entonces, usted escribe el nombre de la, correcto, entonces escribe el nombre de la tabla. Y aquí está el nombre, productos, vean, ¿sí? Entonces, cuando quedan el título así como en negro, diferente color, significa que es porque hemos ingresado algo nuevo. Sí. Y cuando ya grabemos es que Ajá. ya nos quitan. Sí, son detallitos que uno va mirando ahí, ¿no? Que, bueno, bien, le damos Enter. Ahora nos vamos a traer el costo unitario. Entonces, voy a colocarlo aquí después de cantidad. En ventas, ¿no? Ahí está. Entonces, insertemos una columna aquí. Vamos a traernos el costo unitario de cada producto. Costo, borramos bien el igual, costo 1 y le voy a colocar 2 puntos igual, relate. Ahora de la misma tabla productos, voy a traer el costo. Aquí dice costo. Ese es el costo unitario. ¿Sí? Lo que siempre hay que tener en cuenta aquí es que ya no estamos trabajando con referencias de celda. Estamos trabajando con tablas y las columnas de las tablas. No siempre nombramos la tabla y la columna de la tabla, ¿cierto? Y traigamos ahora el precio de venta unitario. Aquí mismo, botón derecho. Todo esto lo puedo hacer porque tengo un modelo relacional. El modelo relacional, mira que es mucho más fácil, más rápido que un buscarme, ¿o no? Precio unitario. Precio uni la voy a llamar. Dios mío, están alborotados esos zancudos y 2 puntos igual. Relate. De la tabla productos. El precio unitario.
Mucho más rápido. Es como que adaptarse a la formulación. Sí, es que uno viene, lo que pasa es que uno al comienzo es como extraño porque venimos de trabajar muchos años con Excel, ¿no? Pero realmente el proceso es el mismo. O sea, solamente que estoy diciendo, ya no hablo con referencias, sino que hablo de la tabla y la columna, ¿no? Ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy, mecanizando eso, ¿no? Y en Power BI es exactamente igual. Este es un preámbulo a Power BI. Es que este es el papá de Power BI, ¿sí? Bien. Podemos dar algunos formatos muy parecidos a Excel. Entonces, por ejemplo, esta fecha, me puedo parar aquí en la fecha. Y pues por acá, por formato, puedo colocarle cualquiera de estos formatos que a usted le guste. Día, mes, año, ¿cierto? En fecha no Sí, para la podemos- fecha, Sí. y arribita dice formato. A estos números también, aquí sí le tengo que dar formato a cada número, millares, mírenlo, aquí está, separador de miles. Lo mismo le puedo quitar los decimales, ¿cierto? Aumentar los decimales, igual que en Excel, ¿sí? Hay que hacerlo despacio porque él tiene que hacer como una lectura ahí en segunditos, ¿no? No puede ser tan rápido, mire, yo aquí lo hice un poco más rápido, dice. Aquí también millares, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer una columna calculada, pero para esa columna calculada no necesitamos ninguna función. Es un cálculo como el que hago en Excel, cuando usted le dice A5 por B5. Sino que aquí le voy a decir, ojo porque la práctica es esta. Esto es un preámbulo para todo lo que viene en Power BI. Yo necesito multiplicar la cantidad por el costo unitario, ¿cierto? Nosotros en Excel le diríamos C5 por D5, ¿cierto? Aquí no, le tengo que decir, de la tabla ventas, que es donde estoy parado, la columna cantidad, multiplíquelo por la tabla ventas, el costo unitario. Entonces, eso se llama una columna calculada, porque voy a hacer un cálculo entre dos columnas. Entonces, insertemos una nueva columna aquí después de precio de costo unitario. Y lo vamos a llamar total costos. Dios. Total costo se va a llamar esa columna. Dos puntos igual. Dos puntos igual. Entonces viene. Siempre se nombra primero la tabla, la base de datos. ¿Cuál es la tabla en la que estoy trabajando? Entonces, ventas, mira, abajo están los nombres de las tablas. Entonces le voy a decir, de la tabla ventas, ¿ves? Y él de una vez me la llama. ¿Sí? Entonces, de la tabla ventas que voy a escoger cantidad y la voy a multiplicar el mismo asterisco de siempre. De la tabla ventas voy a multiplicarla por el costo unitario. ¿Sí? Listo. Profe, por favor, ¿puede repetir ese paso? Claro que sí. Entonces, así, mira. Yo lo que hice fue decirle, esta columna se va a llamar total costo. Borré bien al lado izquierdo, ¿no? Ahí borré bien. Desde la tabla costos le dice dos puntos igual. Entonces, como aquí no le vamos a decir A5 por B5, tenemos que decirles la tabla. La tabla donde estoy haciendo el cálculo se llama venta. Entonces digo, de la tabla ventas, mire, si ven, voy a coger la columna de cantidad. Y lo voy a multiplicar de la misma tabla ventas, porque yo puedo hacer un cálculo con otra tabla, que ya vienen otras funciones, ya una fórmula más avanzada, ¿no? Pero es una fórmula sencilla. Estoy haciendo cálculos dentro de la misma tabla. De la tabla ventas cantidad voy a escoger de la tabla ventas el costo unitario. Aquí está, míralo. ¿Sí?
Entonces es un cálculo entre dos columnas. Ya no estoy haciendo un cruce con alguna función, ¿no? Estoy haciendo es un cálculo normal, sumando, restando, multiplicando, dividiendo entre dos columnas. Listo, le puedo dar de una vez aquí formato de millares. Ahora calculemos, le quito los decimales. Ahora calculemos el total de la venta. Insertamos otra columna. La voy a llamar total venta. Dos puntos igual. De la tabla venta, dos puntos igual, entonces le voy a decir. Nuevamente, de la tabla venta, que es donde estoy parado, así se llama esa tabla, aquí dice, mire, venta, venta, venta. ¿Qué quiero de esa tabla venta? Pues nuevamente la cantidad y la voy a multiplicar de la tabla venta por el precio unitario. Está por aquí abajo. Aquí está, no lo veía. Precio unitario. Le doy formato de una vez. Ahora puedo sacar la utilidad, ¿cierto? Que sería la venta menos los costos, ¿no? Inserten la columna, por favor, llamen la utilidad. Entonces, inserto la columna. La verdad es que la columna puede quedar donde quiera, ¿no? Ahí no tiene que quedar, pero pues entre mejor se ubique, pues se le da mejor orden a la base de datos, ¿no? Borro el igual y le voy a colocar ahí utilidad. Dos puntos igual. De la tabla venta, voy a escoger el total de la venta. Y le resto de la tabla ventas el total de los costos. ¿Cómo sería la rentabilidad? La rentabilidad sería total ventas menos total costo dividido el total de la venta. Total venta menos total costo dividido el total de la venta. Insertemos la columna. Llamémoslo rentabilidad. Dos puntos igual. Abro paréntesis. De la tabla ventas voy a escoger el total de la venta menos de la tabla venta el total de los costos y todo eso lo divido entre de la tabla venta el total de la venta.
Con control y la ruedita del mouse, usted puede, aquí la ruedita no me sirve, pero puede ampliar la fórmula. Voy a cambiar el mouse. Y lo cambia a porcentaje, ¿no? Profesor, ¿podría por favor en rentabilidad pararse a un momento donde está la fórmula original, si es tan amable? ¿Cómo, perdón? ¿Podría por favor pararse un momento donde está la fórmula original? Porque me dio porcentaje. Bueno, entonces, eso se pone que son las ventas. Cierra entre paréntesis total ventas menos el total de los costos. Eso va entre paréntesis y lo divide por el total de la venta. Sí. Muchas gracias, ya me dio. Bien, Sí, bueno, miren lo que quedó esta base de datos después de una implementación, ¿no? Después de que no tenía sino cierta información y utilizando simplemente una función relay y unos cálculos entre columnas pudimos resolver e implementar esta base de datos para tener una información, ¿sí? Bien. Yo puedo utilizar aquí condiciones lógicas, pero pues aquí no, el curso no es Power Pivot, no, eso lo vamos a ver es en Power BI, pero es igualito. Si usted aprende a manejar Power BI, puedes trabajar en Power Pivot porque la formulación es exactamente igual. O todo lo que estamos haciendo aquí en Power Pivot, lo hacemos exactamente igual en Power BI. ¿Sí? Entonces, aquí es como para que ustedes vayan entrando en el mundo de tablas, que ya no se trabaja con referencias de celdas, que ya los cálculos no es A5 por B5, sino que se coge la columna, la tabla, la columna, por la tabla, la columna, ¿no? Sí, pues me parece que es un poco como más lógico, más fácil. Lo que pasa es que una fórmula de esa se ve monstruosa, pues porque tiene el nombre de la tabla, el nombre de la columna, entonces se ve grandísima. Pero aquí es donde uno toca observar muy bien la fórmula, pero es exactamente lo que uno hace en Excel. Bueno, yo ya tengo la información y entonces resulta que yo llamo a mi compadre Excel y le digo, compadre Excel, mire, es que yo tengo aquí una base de datos porque ¿dónde está esta información? Está en Power Pivot. Si yo me cambio a Excel, Excel está feliz porque él no tiene nada, vean. No tiene ningún dato. ¿Quién está cargando con el peso de la información? Power Pivot. Pero resulta que Power Pivot nada es perfecto en este mundo. Entonces resulta que Power Pivot no tiene una herramienta para resumir y agrupar y poder presentar informes. Entonces por eso es que él es compadrísimo con Excel. Entonces llega y le dice, vea compadre Excel, es que yo tengo una información aquí. ¿Usted me puede prestar su tabla dinámica para yo hacer el resumen? Y pues Excel le dice con toda risa, hagámosle porque yo no tengo, quédese usted ya con sus datos y yo le presto aquí mi resumen, ¿no? Entonces hay ese puente entre Power Pivot y Excel, es porque Power Pivot maneja la base de datos y Excel le va a prestar la tabla dinámica para que haga el resumen, ¿sí? Entonces cuando yo grabe este archivo no va a pesar nada, porque el peso lo tiene ni se le va a demorar 10 minutos abriendo un archivo porque la información la tienes Power Pivot.
Cuando yo salga aquí a Excel y lo grabe, este archivo de Excel queda con nada, porque ahí en ese momento no he hecho nada. Toda la información la tiene es Power Pivot, ¿sí? ¿Correcto? Bien. Viene el pequeño cambio que es lo que vamos a seguir hablando con referente a lo que hacíamos anteriormente. Si yo le digo a usted, yo necesito que me presente un informe para saber a cada cliente cuánto le vendimos, entonces usted lo que se va a hacer la tabla dinámica en Excel, entonces usted le dice cliente, ¿cierto? Entonces coge esta columna, ¿cierto? Y como necesita saber un informe, un resumen, un agrupamiento por ventas, entonces le dice y esta, ¿cierto? Total venta, ¿cierto? Esas serían las dos columnas que normalmente yo cogería para hacer un resumen de ventas por cliente, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí o no? Bien. Lo que cambia ahora es que en estos sistemas, en estas nuevas plataformas de trabajo, ya no se trabaja con la columna numérica, ya no la trabajamos directamente. A esta columna numérica yo le voy a hacer las fórmulas que necesito. O sea, yo sobre esto puedo decirle que me saque el total de las ventas. Le puedo decir por aquí que me diga cuántas ventas hay. Le puedo decir que me saque el promedio, etcétera. Entonces, voy a hacer unas fórmulas sobre esta columna y cuando vaya a hacer la tabla dinámica, cojo son las fórmulas para hacer las tablas dinámicas, que aquí se llama son medidas. Entonces, una medida es una fórmula que se le hace a una columna, especialmente numérica, porque pues aunque también puede ser de texto. El sentido de hacer esa fórmula es que con esa fórmula, con esa medida, es que yo voy a ir a trabajar la tabla dinámica para no coger la columna. ¿Por qué no la debo de coger? Porque si yo, vamos a hacerlo como originalmente lo haríamos, vamos a hacerlo, para que me entiendan. Entonces, me voy a parar aquí y me voy a ir para Excel a hacer la tabla dinámica. Entonces me vengo aquí estoy en inicio, por favor háganlo, se van aquí, le hacen clic aquí en la puntica donde está tabla dinámica y le dicen tabla dinámica. Entonces él se cambia para Excel, ¿sí ves? Automáticamente. Bien. Entonces le dice que sí, voy a hacer una tabla dinámica aquí en esta hoja, entonces la cierro aquí del punto rojo. Aquí, perdón, la selecciono, hoja de cálculo existente, la cierro y pues me ubico bien, ¿no? Como por aquí, en A5, ¿no? Le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Se ubican, no cierran aquí, se ubican, le dan a aceptar y ya él me trae el modelo, ¿sí ves? Bien. ¿Cómo hacemos nosotros? Aquí estamos ya en Excel, ya olvidémonos de Power Pivot. Aquí lo que hay que saber son tablas dinámicas ya, ¿sí? Entonces, lo único diferente a como veníamos trabajando anteriormente es que anteriormente hacíamos una tabla dinámica con una sola base de datos. Ahora podemos hacer una tabla dinámica con varias bases de datos, siempre y cuando estén cruzadas, ¿no? Relacionadas. Entonces le voy a decir de la tabla ventas, que es la que donde tengo la información, ¿cierto? Aquí tengo todo lo que yo necesito. Entonces le voy a decir de la tabla ventas voy a escoger el cliente. Le busquemos aquí el cliente. Cliente. ¿Listo? Y de la tabla de ventas voy a escoger el total de la venta, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacíamos en Excel normalmente. Y es lo que estamos haciendo aquí, estamos repitiendo el total de la venta. Aquí la tengo. ¿Listo? ¿No? Bueno. Eso que acabo de hacer, ese total venta, es el que no debo de hacerlo ahorita. ¿Por qué no lo debo de hacer? Se puede hacer, pero no lo debo de hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es? Aquí ya viene un dato técnico, ¿no? ¿Qué hace Excel para sacar estos 354 millones? Entonces, él se viene en pura, dice, Bolaños Inés. Entonces se viene en pura y se va para Power Pivot y empieza a buscar a Bolaños Inés y va sumando la venta. Busca a Bolaños Inés y se va sumando la venta, pero lo va buscando celda a celda hacia abajo.
Cuando lo va encontrando, él va sumando. Cuando lo va encontrando, va sumando. Al final de recorrer toda la base de datos, entonces él dijo, entonces resulta que a Bolaños Cine se le vendieron 354.000 pesos. Resulta que tiene buen físico y se devolvió en pura y se vino otra vez y se agarró con Giraldo Diana. Entonces viene aquí y tal, y entonces, y vuelve y hace el mismo proceso. Entonces va buscando Giraldo Diana y va sumando. Se viene buscando secuencialmente hacia abajo Giraldo Diana, una por una, celda por celda. Eso es lo que hace que Excel sea demorado cuando las bases de datos son grandes, porque él tiene una lectura secuencial para poder realizar un cálculo. Entonces, en bases de datos pequeñas como esta, no se nota, pero en una base de datos que ya tenga muchos registros, ahí es cuando usted tiene que sentarse, ponerse la manito en la quijada y esperar a que Dios mediante, con buena suerte, eso no se reviente, no se salga, no se bloquee, ¿cierto? ¿Sí o no? Allá, vea, allá la compañera maneja bases de datos grandes. Sí. Entonces, por eso es que no lo debo de hacer. Entonces, vayamos aquí a la tabla dinámica y vamos a quitar este suma valores, ¿no? Aquí lo cojo con clic sostenido. Aquí me cambié, ¿no? Acá abajo, acuérdense que me cambio acá abajo. Entonces acá me vengo a Excel, me paro dentro de la tabla dinámica y voy a quitar esto. Entonces, a ese total ventas le voy a hacer una medida, o sea, una fórmula. Voy a decirle que me sume, pero ¿dónde la voy a hacer? Aquí en Power Pivot. Entonces aquí, esta hoja que es parecida a Excel tiene dos sectores. Esta línea grisecita es para aumentar o subir, esta se llama el área de cálculo. Y arriba está la base de datos, ¿no? Son como dos hojas independientes, ¿no? Dependiendo de las fórmulas que tenga, pues tú le puedes dar amplitud o reduces, ¿no? Pero esta es la zona de los datos y esta es la zona de cálculo. Entonces, yo la puedo hacer aquí abajo, pero yo nunca las hago, yo siempre las ordeno por aquí. Entonces me voy a venir por acá y por acá voy a colocarle, entonces vamos a colocarle aquí una etiqueta que se llame medidas. Una medida, ese es el término que vamos a seguir trabajando. Medidas. Una medida es una fórmula que se le hace a una columna. Son las fórmulas que ya conocemos. Suma, promedio, contar puntos, sí, todas esas que conocen ya son las mismas que se usan. Contar, ¿no? Contará, son las mismas. Pero aquí en lugar de decirle fórmula se le llama una medida. Y una medida es un cálculo que se le hace a una columna. ¿Listo? Bueno, yo en lo personal, las medidas siempre las manejo en minúscula para diferenciarlas de las columnas. Pero usted las puede manejar como quiera, ambas en mayúsculas, en minúsculas, con espacios, sin espacios. Yo normalmente ya las medidas las acostumbro a trabajar en minúsculas y sin espacios, ya es un hábito mío de trabajo. Pero las puedes hacer, si a usted no le gustan así, pues las puede hacer con el nombre completo, separadas. Entonces, ¿cómo voy a hacer la primera fórmula? ¿A qué le voy a hacer la primera fórmula? A total de las ventas, ¿cierto? Voy a totalizar esa columna de total ventas, ¿no? Entonces, le voy a decir que mi medida se va a llamar, estoy aquí abajo, mi medida se va a llamar total ventas. Entonces yo la llamo así, la digo total ventas, 2 puntos igual. Aquí con la ruedita y el control yo puedo aumentar el zoom de la barra de fórmulas, ¿no? Control y ruedita del mouse. Total ventas, 2 puntos igual. Viene, ya vimos una función DAX que es relay, que es para cruzar, ¿cierto? Ahora vamos a ver la función de suma, pero como aquí son en inglés, pues no dice suma, sino que se dice sum, ¿cierto? Abro paréntesis. ¿Qué voy a sumar? ¿Dónde está lo que voy a sumar? ¿En qué tabla? Filtro ventas, siempre se nombra primero la tabla.
y cojo total ventas. O le puedo dar enter que él lo cierra. Eso que acaba de hacer ahí es un cálculo, como los que hacemos en Excel, pero aquí se llama una medida. ¿Puedo ampliar un poco la columna? Porque le está dando el mismo nombre de la columna. Entonces, colóquele o hágale reducido el nombre de ventas o sí. Bueno, le puedo dar formato. Aquí no espere en Power Pivot que el colorcito, que el bordecito, que eso no. Eso aquí. Sí, no, aquí es, sí, aquí es. Eso lo va a hacer ya en la tabla dinámica. Aquí lo importante es que le salga la medida. Esa medida aquí, pues no me dice nada, ¿no? Pero esa medida es la que yo voy a colocar en la tabla dinámica para no colocar la columna de total ventas. Técnicamente esta medida cuando yo la pongo en la tabla dinámica, él tiene otro proceso de repartición cuando hace el cálculo que es mucho más veloz que trabajar con la columna. Entonces, si usted sigue trabajando con las columnas, pues sigue en Excel. O sea que sigue trabajando como hace 10 años, ¿ya? Entonces, ahorita se trabaja es con la medida. Entonces, ahora sí yo me puedo, voy a quitarle aquí los decimales. Entonces, quiere decir que al informe me cambio aquí a esta tabla dinámica, ya le puedo colocar el total de las ventas, pero la medida, no la columna. Entonces, abro ventas, llego a ventas, porque el cálculo lo hice fue en ventas, ¿cierto? En la tabla de ventas, ¿cierto? Y busco la medida, está al final, hago clic y tengo el mismo cálculo, ¿no? Ahorita no se ve mucho la diferencia, pues porque las bases de datos, pues no son grandes, ¿no? Pero yo tengo una base de datos de 1.100.000 registros, ahí sí usted ve la diferencia. Lo que pasa es que montarla es muy demorado, ¿no? Y para clase no es tan fácil manipularla, ¿no? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Está claro el concepto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces salimos 10 minuticos a descanso y ya retornamos.